página del libro como Narciso a las aguas del lago, del río. Situar a Vargas Llosa entonces es hablar del año 63, hablar de la publicación de La ciudad y los perros, y hablar, como hemos hablado ayer aquí, de Carlos Barral. Ahí hay gente en Barcelona que tienen una mentalidad no estrictamente catalana, como los de ahora, ni estrictamente española, como los de siempre, sino transatlántica. Son gentes como Carlos Barral, y esto es clave posteriormente, son gente que no conciben ya que la centralidad de la lengua española, la centralidad de la literatura en lengua española esté en Madrid o Barcelona. Creen que hay una misma legitimidad en Buenos Aires, en Bogotá, en México, en San Juan de Puerto Rico o en Lima que en Madrid o en Barcelona. Eso que se daba con la poesía. No olvidemos que para un español, Huidobro, el poeta chileno, es español. Y para un argentino, y no habrá quien me desmienta, Rafael Alberti es argentino. ¿Manera? Y para un español, poeta, Borges era un poeta español. Es decir, había una comunicación a través del género mayor de la poesía, donde las fronteras nacionales políticas y donde el océano Atlántico no servían. Lo que servía era la comunicación poética. Eso ocurre desde Rubén Darío. Rubén Darío en el modernismo es el poeta que rompe con la posibilidad de decir este es un poeta nicaragüense. Sí, es nicaragüense, pero no lo menos que es nicaragüense, es un poeta de la lengua entera. Porque a un chileno de Valparaíso no le vas a decir tú que a estas alturas que Rubén Darío no es de su propiedad. Cuando tiene un libro es realmente chileno, es de toda la lengua. Bueno, esa mentalidad transatlántica no se tenía en España. España era la centralidad de la lengua, y Carlos Barral rompe eso. Pero claro, necesita instrumentos vitales para que el público lector, las academias, los institutos, las universidades se convenzan de que eso es así también en la novela. Y eso empieza con Vargas Llosa. Claro que Vargas Llosa, cuando con 21 años, con 20 años empieza a escribir La ciudad y los perros, de lo que yo estoy hablando aquí ahora, ni le importaba, ni sabía que iba a ocurrir, ni podía imaginarse que iba a ocurrir. Sin embargo, esa publicación de La ciudad y los perros en Barcelona empieza a romper. Pero además Carlos Barral ha creado un elemento de comunicación mestiza de la lengua, que es el premio Biblioteca Breve. Yo les voy a contar algunos secretos de estos premios, en fin, que mucha gente conoce. Vamos a desmitificar, porque menos el premio yo he estado en muchos jurados, y menos en el premio de Pedro Novoa del Vargas Llosa del año pasado, los miembros del jurado hablamos entre nosotros, y si tenemos algún escritor amigo que ha escrito una buena novela, lo recomendamos al otro jurado, y él hace lo mismo con nosotros. Se transan criterios para que el ganador sea el nuestro, y Carlos Barral como editor transaba este tipo de criterios en el más alto grado. Por ejemplo, en el año 65 se origina una de las peores batallas, de las más oscuras y de las más silenciadas, porque Barral comete en un momento de lucidez el atrevimiento de pedir a La Habana una novela de un cubano para premiarla en el Biblioteca Breve. Miren cómo son estas cosas. Decía, quiero un cubano, para el año que viene quiero un venezolano en este lugar, porque él quería que el premio Biblioteca Breve fuera lo que fue, el premio Biblioteca Breve fuera lo que fue, central en la novela de los años 60, y que rompiera las fronteras nacionales de los escritores, que los escritores se conocieran, fueran importantes con distintas nacionalidades dentro del mismo premio, como si el país
o la realidad literaria creara un país a través de ese premio en donde todos son legales e iguales. Y dice, mándenme un cubano, y los cubanos oficiales del castrismo mandaron una novela de Lisandro Otero que se llamaba, me acordaré, se llamaba. Pero desde Cuba, cuando se enteran de que está ocurriendo esto sottovoce, lo que hacen ya algunos rebeldes a los que les interesa más la literatura que la política, por ejemplo Eberto Padilla llama a Barral por teléfono y dice, ese escritor es un pendejo, ese no sirve para nada. Ahí empiezan la pelea de los oficiales contra los resistentes. Yo te voy a mandar la novela de un escritor sensacional. ¿Cómo se llama ese escritor? Y ese escritor sensacional se llamaba Guillermo Cabrera Infante. Y la novela no se llamaba Tres tristes tigres, la novela se llamaba Vista del amanecer desde el trópico. Y la realidad real es que no tenía escrita la novela cuando le pidieron la novela para el premio. Tenía escrita 40 páginas de un proyecto de novela, pero cuando Padilla le dice a Guillermo, tienes que escribir la novela, Guillermo, que tiene una facilidad fantástica para escribir, escribe en menos de 6 meses Tres tristes tigres y resulta un hallazgo, resulta una maravilla. Bueno, ese premio lo ganaron después, en esa década, españoles, mexicanos, Vicente Leñero, venezolanos, Adriano González León, está a punto de ganarlo un argentino, Manuel Puig, lo gana Marcé. Si ustedes recuerdan quién era Manuel Puig, el que defiende la novela de Marcé, creo que Últimas tardes con Teresa, el que defiende la novela de Marcé es Vargas Llosa, que ya con 27 años está en el jurado, ya es un galardonado que está premiando, ya ha sido premiado y es un tipo que está premiando y exigiendo criterios al lado de maestros como que son todos mayores que él. Y cuando defiende a Juan Marcé, el premio se lo dan a Juan Marcé, y años más tarde Manuel Puig, que no conocía a Vargas Llosa, lo ve en Berlín en un encuentro de escritores, y cuando entra Manuel, que había que conocerlo, le dijo, ay, ya, le dijo al público, ay, ahí viene mi asesino. El asesino es porque le había arrebatado el premio con el criterio dándoselo a Marcé. Bueno, ya Vargas Llosa en el año 64, 65, en esa década prodigiosa literaria para la lengua y para la novela de lengua española, está situado, como les acabo de explicar por este chisme poco conocido, está situado no solo entre los premiados, sino entre los que marcan los criterios centrales de lo que tiene que ser el boom. ¿A quién hay que premiar? ¿Por qué no hay que premiar a este en esta ocasión? Y empiezan a situar, es decir, a organizar lo que realmente sucede después, que es un canon de la novela en lengua española. Ni que decir tiene que los escritores, los novelistas de lengua española, pues no les gustaba eso. Ellos habían sido los detentadores del poder de la lengua novelística a lo largo de muchos años, y de repente vienen unos indios, vienen unos cholos, vienen unos tipos con unos bigotes turcos y con el pelo ensortijado, con una brillante, y viene el actor Carlos Fuentes, vienen una cantidad de señores a quitarlos del trono y a decir que la novela de lengua española tiene en esos momentos una superioridad en América y no en España, cosa que, lo siento mucho, pero si hubiera españoles aquí no me podrían llevar la contraria, salvo que se me argumente don José Esteban. Pero esa cosa es así. Cuando Barral organiza este mundo de esos años, hay muchos editores españoles que y sudamericanos, empezando por Sudamericana, que inmediatamente vuelven los ojos hacia escritores que vivan o no en esos países. Deben tener, les entra un hambre rápida a los editores por publicar escritores, novelas de la lengua española independientemente de la nacionalidad. Y ese es el boom, se produce un estallido
en el que se cuelan una cantidad de novelas al socaire de los grandes títulos, se cuelan novelas malísimas, de las cuales ya no nos acordamos, y autores que no eran malos, pero que eran inferiores a las cumbres de las que estamos hablando. Sobre el año, claro que hay varios acontecimientos históricos. La Revolución Cubana, de manera que La Habana se convierte en una centralidad cultural que no lo fue nunca. Tampoco es verdad, lo era, porque cuando las compañías de teatro europeas y españolas o las compañías de ópera venían a América, venían a Nueva York, a La Habana, a Buenos Aires y en algunos casos a Lima. Eso era el territorio. Caracas no existía, Santiago de Chile no existía, y eso se cambia totalmente desde el punto de vista cultural desde los años 60, cuando la Revolución Cubana era la Revolución Cubana, y se comienza a tener, a través de un instrumento como el Casa de las Américas, la revista Casa de las Américas, se comienza a tomar un instrumento internacional que integra y trata de integrar a todas las literaturas nacionales de América Latina, e integrar a aquellos escritores que no fueran de la lengua nuestra, pero que estuvieran sumamente interesados, alemanes, franceses, italianos, que estuvieran sumamente interesados, por norteamericanos que estuvieran sumamente interesados por lo que se producía literariamente desde el punto de vista de la novela en esos años. Y luego en Venezuela, fíjense qué vitalidad la de esa década. En Venezuela se inventa el premio Rómulo Gallego. Inventan el premio Rómulo Gallego con estos elementos, el elemento de la transnacionalidad, el marchamo de la latinoamericanidad, incorporando a los españoles en ese boom más o menos todavía formándose con estos elementos. Hay un español que es Juan Goytisolo, que inmediatamente empieza a dar clases en las universidades norteamericanas sobre estas novelas que son todavía novedades y que van saliendo. Y al final de la década hay un boom mundial en cualquier lengua de todos estos títulos a los que podemos referirnos con una asombrosa realidad, que es que todavía se siguen publicando y todavía se siguen leyendo, porque en el año 67 se publica 100 años de soledad. El propio Vargas Llosa, que parece un milagro juvenil, en ese plazo publica La Casa Verde, y después publica 3 años más tarde Conversación en la Catedral. De modo que a la vuelta del año 70 hay publicadas en la lengua española, y dentro del boom, Carlos Fuentes ha publicado Cambio de Piel, ha salido la novela de Cabrera Infante, ha salido País Portátil de Adriano González León. Hay dentro del boom 15 novelas que hay que cogerse un par de meses exclusivos para leerlas, además de una gran enjundia, que provocan en el lector un gran placer y una gran sorpresa intelectual. Todo eso, título tras título, ha provocado una curiosidad, como repito, de todos los editores mundiales. Se hace un premio de editores europeos en lenguas europeas, del que habló Pepe Esteban ayer aquí, el premio Formentor. Se hace un premio en Mallorca, donde está Carlos Barral, donde está la Robo la alemana, donde está Feltrinelli, donde está el gran padre de la edición europea en ese momento, que es Giulio Einaudi. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los focos mundiales de la literatura están volcados irremisiblemente en América Latina y en descubrir nuevas figuras de América Latina, para irlas, naturalmente como negocio editorial y como negocio industrial editorial, irlas incorporando a aquello que fue el boom, en donde se vendieron millones de ejemplares en un continente que no leía, en un continente que básicamente no leía, que un continente se leía en las ciudades, se leía en las universidades. Es decir, el lector en América Latina era un espécimen muy minoritario. Y claro, todo eso provocaba el que se diga,
y se sigue diciendo que el boom latinoamericano fue un parteaguas. Es decir, que situemos al boom, que situemos la literatura de nuestra lengua antes del boom y después del boom. Eso fue antes del boom, eso fue después del boom. El boom cambió todo, cambió la visión sobre los escritores, provocó la ilusión en esos mismos escritores de dedicarse exclusivamente y de una manera profesional a la escritura, convenció a un montón de escritores que eso podía ser. Los editores volcaron también su mirada de atención sobre los escritores de lengua española, que eran hasta ese momento minoritariamente publicados en beneficio de escritores que escribían en otras lenguas, de manera que nos convertimos, precisamente por culpa y responsabilidad literaria de estos escritores, nos convertimos en el teatro, en el escenario mundial de la novela en el mundo entero. ¿Qué papel tiene entonces Vargas Llosa? Central. El papel de Vargas Llosa en el boom es central desde que gana, es central y molesto. Incómodo para no ser tan duro. Voy a explicar un poco esto. Bueno, ustedes son peruanos y saben que Vargas Llosa es muy incómodo. De manera que lo que comete constantemente escribiendo son inconvenientes, incluso contra sí mismo. Él se podía callar la inmensa mayoría de las veces y no meterse en un jardín que la gente dice no le corresponde meterse en eso a un escritor, y se mete. Porque él tiene la visión enloquecida de que él, y su curiosidad intelectual no tiene límite. Él tiene la visión que tenía André Malraux, que es uno de los escritores favoritos suyos, que hay que estar en el mundo, en el sitio y en el momento oportuno donde ocurren las cosas. Malraux es un escritor francés muy importante cuando la literatura novelística francesa era muy importante, pero es que además se las buscó y se las arregló para estar en China cuando había que estar en China, en la India cuando había que estar en la India, en África o en Europa en el momento indicado. De manera que todas las novelas que publicó André Malraux son novelas que de una vibrantísima actualidad, porque parecen episodios históricos, y por eso seguimos hablando hoy aquí en cualquier universidad de André Malraux. Yo creo que esa es una de las cosas por las que seguimos hablando de Vargas Llosa, independientemente de sus novelas, porque es un método en todo, es un personaje que se mete a escribir de algo, se pone de parte de alguien cuando menos se espera. Es un hombre que parece que no piensa lo que escribe, pero lo piensa muy bien y además lo escribe muy bien, aunque no estemos de acuerdo siempre con lo que escribe. No digo sus novelas, digo sus artículos, en sus criterios políticos. Eso era desde que era muy joven. Si ustedes leen los textos publicados en revistas y en periódicos por Vargas Llosa antes de ganar el premio Biblioteca Breve y convertirse en Mario Vargas Llosa, un gran escritor de 27 años, si ustedes leen esos artículos, se darán cuenta de que ya es inconveniente, que ya es incómodo, que no tiene ningún inconveniente él mismo en sacudirse sus propias visiones en un momento determinado. En un momento determinado él escoge como escritor, como uno de los escritores preferidos, a Jean-Paul Sartre, y en el espacio y en tiempo consecuente se va dando cuenta que está equivocado, que su escritor preferido francés es Malraux y Camus. Y cuando tú le preguntas hoy a Vargas Llosa, a aquel sartrecillo valiente que en los años 50 y pico publicaba aquí unos cuadernos chiquititos que se llamaban Cuadernos de Literatura, con Abelardo Kendo y Luis Loaiza, cuando tú le preguntas ¿quién es tu escritor hoy, Sartre o Camus? Camus. Cuando es joven es Sartre, pero cuando es maduro él no tiene ningún inconveniente a lo largo de sus escritos en ir derivando su voluntad de querencia y su admiración hacia Albert Camus. En eso ha sido igual siempre. No le importa, una vez que se da cuenta de que la revolución cubana pues nos ha engañado a todos o a casi todos, no le importa ponerse del otro lado. Sin ponerse del otro lado, además critica cualquier cosa. Fue siempre así, y fue siempre muy incómodo porque era insolentemente joven y esgrimía sus criterios como si fuera un profesor de Harvard.
y no, como dije yo ayer aquí, no doblaba el pulso. Eso lo fue imponiendo en el grupo. Lo fue imponiendo en el grupo y fue cambiando el canon de clasificación. Por ejemplo, Carlos Fuentes mantenía una tesis y él mantenía otra, y podían estar 4 días discutiendo en el Congreso, podían estar en el Congreso de reuniones, podían estar discutiendo eso, cosa que por ejemplo a Onetti lo cansaba. Onetti le interesaba mucho más el vino que hablar de literatura, le interesaba mucho más fumar que hablar de literatura. Yo asistí, yo no lo vi, pero Nélida Piñón en el año 79 en mi tierra en Canarias, en un congreso que montamos entre otros Pepe Esteban y yo, que llevamos 250 escritores casi todos borrachos, asistió a una reunión entre Juan Rulfo y Onetti a una hora discreta donde todos estaban durmiendo la borrachera. Entonces ellos se fueron al bar del hotel donde estaban y se saludaron de la siguiente manera: ¿qué hay, Juan? ¿Cuánto tiempo hace que no te veo? Sí, Juan, ¿cómo estás tú ahora? Así se saludaron, eran tipos de muy pocas palabras. Se sentaron uno enfrente de otro, uno pidió un café y otro pidió una Coca-Cola. La Coca-Cola era para Juan Rulfo, ya no bebía. Se sentaron y en lugar de hablar empezaron a fumar. Y fumaban un cigarrillo detrás de otro sin hablar. Yo creo que estaba hablando el humo por ellos, que era el humo que cuando soltaban el humo, pues el humo soltaba palabras y el otro las comprendía y luego Rulfo le contestaba con su cigarro. Es la única explicación que puedo yo tener para esa conversación sin palabras que duró como media hora. Se habían visto una vez en Chile en el año 62, pero no se habían vuelto a ver. Bueno, antes me olvidé de Rulfo, que es una canallada que me haya olvidado de Rulfo en Los Padres del Boom, porque Rulfo es capital para entender el boom. Y Fuentes es el primero que se da cuenta. Lo que quiero decir es que un tipo que nace en Arequipa, dicen que por casualidad, que se va a Bolivia porque se lo llevan. Esto es otra cosa que yo quiero aclararles ahora. Mire, a uno no nace, a uno lo nacen. Dice, nació por casualidad en Arequipa. Todo el mundo nace por casualidad donde nace. Porque de repente uno vive, los padres viven 20 años en Madrid y se van a dar un salto de un par de meses a Valencia y el chiquito o la chiquita nace en Valencia y se nació por casualidad en Valencia, o viceversa. No, cada uno es de donde es porque lo nacen a uno. Uno viene donde están los padres o donde... Pero todo es casualidad, toda esa historia es casualidad. La familia vive en un sitio por casualidad. Y ahí es donde, cuando dicen que Vargas Llosa nació en Arequipa, eso lo dicen muchos arequipeños y sobre todo muchos limeños. Nació en Arequipa por casualidad, y yo también nací en las Islas Canarias por casualidad, y por eso hablo así, y no hablo resonando las Z y las S como el resto de los españoles. Hablo como cualquier hispanoamericano. El resultado de esto es que un tipo que nace en Arequipa y lo llevan a Bolivia de pequeño, porque lo llevan a Piura, después lo llevan a Lima y lo traen para acá, y luego sucede y lo traen para allá y lo llevan de la mano, un niño mimado que además escribe poemas totalmente cursi al niño Jesús y cosas por el estilo, pero que tiene esas veleidades de mimo y al mismo tiempo esas veleidades literarias. Crecido el tiempo, es el más joven de los escritores del boom, es el más resonante de los escritores del boom desde la publicación de sus 3 novelas, y es el hombre que expone y con criterios realmente profundos y sólidos incorpora sus criterios a los que son el boom, pero no los incorpora en discusiones de intriga, o solamente no los incorpora en discusiones de intriga, los incorpora en sus propios escritos. Es decir, cuando él tiene un criterio, lo escribe, y eso se publica aquí en una revista que se llamaba Amauta. Eso se publica en Madrid, en periódicos, cuando todavía pues Vargas Llosa está empezando a ser el gran Vargas Llosa. Lo que quiero decirles que es eso, que un hombre que nace en Arequipa por casualidad termina siendo premio Nobel, y eso ya no me parece casualidad, sino una unión de una cantidad de elementos que lo convierten en ese escritor. Ahora bien, ¿cómo esos compañeros mayores todos que Vargas Llosa, el que